En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. ¿Por qué debemos aceptar consejos sexuales del Papa? Si sabe algo de sexo, no debería. Estas palabras de George Bernard Shaw nos hacen pensar en dos cosas. La primera, qué buena herramienta es la ironía, porque la ironía pone distancia de esa solemnidad tan pedante y aburrida. Y porque nunca está de más ironizar para el escarnio de los poderosos y de la rutina. La segunda cosa va sobre la relación entre los religiosos y el sexo, que ya sabemos que siempre ha sido... Hola, José. Buenas, Antonio. Y esta entradilla que te has marcado viene genial para el tema que traemos para esta semana. ¿Por lo de pedante y aburrido o por lo de religioso y el sexo? Por todo ello. En este programa vamos a hablar de las cantigas de escarnio. Escarnio. ¿Eso no es donde se sientan los diputados? No, Antonio, no. Esos son escaños. El escarnio es más bien una burla que se hace con un propósito. Concretamente con el propósito de dañar. ¿Y se componían cantigas con ese propósito? Las cantigas de escarnio y maldecir, que así se llamaban para ser más exactos, eran un género satírico de la Edad Media escrito en la lengua galaico-portuguesa. Estaban inspiradas en el sirventés, una composición poética de la literatura occitana y trovadoresca, aunque hay autores que defienden que es posible que este tipo de sátiras burlescas ya existieran con anterioridad en Galicia. Las cantigas más famosas que se nos vienen a la cabeza son las cantigas de Santa María, una composición de nada más y nada menos que 417 poemas compuestos para ser cantados, y cuyo autor fue el rey Alfonso X. Bueno, siempre se le atribuye a Alfonso X la autoría de las cantigas de Santa María, pero en realidad el rey sabio fue más bien el mecenas que favoreció esta creación, que fue compuesta por más de un poeta del reino. Hecha la pertinente y siempre tan oportuna aclaración de José... Espera. ¿Qué pretendes decir con eso? Ya te enterarás cuando escuches la cantiga de escarnio que te estoy componiendo. Ahora déjame seguir, porque además está claro que al menos 10 de estas cantigas fueron escritas directamente de su puño y letra. Estas 417 composiciones están dedicadas, como su propio nombre indican, a la Virgen María. Uno de los códices que contienen estas cantigas, el conocido como Códice Rico, es, por otro lado, una maravilla de la bibliografía medieval. Las cantigas fueron ilustradas por los mejores miniaturistas de la corte con secuencias de 6 viñetas que acompañaban a las composiciones poéticas. Menéndez Pelayo, el ilustre filólogo e historiador, dijo de esta obra que se trataba de la Biblia estética del siglo XIII. Este códice se puede disfrutar en la web de Patrimonio Nacional, dejamos el enlace en nuestra web, y en vivo y en directo en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y se preguntarán nuestros oyentes, ¿cómo algo dedicado a la Virgen podría tener como propósito el escarnio? A ver, no todas las cantigas de Santa María son cantigas de escarnio. José, ¿podemos afinar un poco más en la definición de este tipo de cantigas? Claro. En las cantigas de escarnio, el poeta, de forma subliminal y encubierta, usaba las palabras para señalar comportamientos poco morales y mostrar algún tipo de enseñanza. En las cantigas de maldecir, en cambio, el poeta se dejaba de artilugios de la lengua y era más claro. Es decir, se expresaba sin pelos en la lengua. Entre las cantigas de Santa María podemos encontrar algunos casos de la primera, especialmente varias sátiras morales y sexuales. Tengo en mente una que me recomendaste hace unas semanas. Non è gran cousa. Non è gran cousa, esa misma. Pues cuéntanos de qué trata esa cantiga. En esta cantiga se narra la historia de un peregrino que, antes de partir a hacer el Camino de Santiago, mantiene relaciones sexuales. Aquí comete el primer pecado, ya que el peregrino no está casado. El segundo pecado, hacer el Camino de Santiago sin haberse confesado antes. Y de ahí que al protagonista de la cantiga le deparen no buenas experiencias por el camino. Nada más comenzar el camino, al pobre peregrino se le aparece el demonio haciéndose pasar por el mismísimo Santiago Apóstol. El santo, le impone como castigo por sus pecados que se corte el pene. Menuda pena que le impuso. Lo normal es que quien peque, pene. Y en este caso, la única forma de evitar el fuego eterno, según palabras del propio diablo, era desprenderse del causante del pecado. El peregrino obedeció al diablo, que se hacía pasar por santo, y se cortó el miembro. Al poco, el pobre hombre murió desangrado. Los demonios hallaron el cuerpo frío y difunto del peregrino y se lo llevaron para robar su alma. Pero en estas pasaron por una capilla de la que salió el verdadero apóstol Santiago. Y ahí Santiago les cantó las 40 a los diablillos. El apóstol recriminó a los demonios el haberse hecho pasar por él y que,
Por esto, no tenían derecho a llevarse el alma del pobre hombre del miembro amputado. Pero los demonios, que tontos no eran, le recordaron al apóstol que ni el cielo ni Dios podía reclamar el alma del peregrino porque él se había autoinfligido la muerte. Y como todo el mundo sabe, los suicidas tienen vetado el acceso al paraíso. Y el apóstol, reconociendo que el debate tenía difícil solución, apeló a un juez para que decidiera quién llevaba razón, si él o los demonios. Y el juez en este caso era jueza, la Virgen. ¿Y cuál fue el veredicto de la Virgen? Obviamente no se puso de parte de los diablos. Más bien mandó a estos a restituir el alma del peregrino en su cuerpo para darle a este una oportunidad. La Virgen resucitó al peregrino, aunque la resurrección no fue completa, dado que su miembro, el miembro del peregrino, no fue restituido. Y esto es un ejemplo de cantiga de escarnio. Mediante el escarnio a la actitud libidinosa del peregrino, el poeta comparte una enseñanza moral al tiempo que eleva las virtudes de la Virgen María como jueza sabia y justa. Vamos a escuchar, Antonio, si te parece, un poco de esta cantiga, rescatada por Eduardo Paniagua. Es muy interesante la humanidad que desprenden las cantigas, ¿eh? Es que muchas de las cantigas de escarnio tenían como intención cuidar la moral y, en concreto, la moral sexual del pueblo. Algunas hasta ponían el foco en las enfermedades de transmisión sexual. Hay una atribuida a Alfonso X que nos habla del fuego de San Marcial. El fuego de San Marcial, para quien no lo sepa, también conocido como ergotismo o fuego del infierno, es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, una toxina producida por hongos. Una de las sustancias que produce este hongo es el ácido lisérgico, un ácido que provoca alucinaciones y, en cantidades desmesuradas, convulsiones, contracciones y hasta necrosis. ¿Y qué nos cuenta el sabio Alfonso en esta cantiga? En la cantiga se cuenta el caso del deán de Cádiz, que tiene unos libros que le han instruido en el buen arte de foder y que, gracias a esos conocimientos, podía curar el ergotismo a través de la práctica del acto sexual. Se consideraba que las mujeres afectadas de ergotismo estaban endemoniadas y que a través de la práctica del coito el buen deán podía curarlas. ¡Anda! ¡Qué espabilado el deán! Anda que no. Este mal aparece en varias cantigas de Santa María. En la 53 aparece un joven pastor al que comienzan a arderle los pies con el fuego salvaje. En la 81 se narra la historia de una mujer a la que ese ácido alucinatorio le causó necrosis en la cara. Oye, Antonio, veo que te has estudiado bien las cantigas, ¿eh? Las escucho a menudo, ¿qué te crees? Pero todo esto de las enfermedades lo saco de un artículo maravilloso de Pilar Cabanes Jiménez, de la Universidad de Cádiz, titulado Enfermedades de índole sexual en las cantigas de escarnio y maldecir, y cuyo enlace os dejamos en nuestra web. Sí que es un artículo genial. En él, la autora relata una lista de enfermedades venéreas y asociadas al sexo a las que se hace referencia en las cantigas. Llaga vaginal, cáncer de verga, tumor en el ano... Vamos, que después de escuchar las cantigas, raro era quien no abrazara la castidad como tú te abrazas a un bocadillo del Sancho. ¡Ey! Que ya lo dijo Woody Allen. Solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo. Y la segunda, no me acuerdo. Pues igual debería seguir el ejemplo del peregrino. Ni por mandato divino me corto el... Vamos con algo más técnico. La composición de las cantigas. Mejor, mejor. A ver... Una cantiga es una composición de la literatura gallego-portuguesa medieval. Eso ya lo hemos dicho. Solo estaba recapitulando por si alguno de nuestros oyentes se había perdido a causa de nuestras digresiones fálicas. Ya estarán acostumbrados, no te preocupes. También es verdad. A ver, sigo. Desde el punto de vista métrico, estos poemas presentan dos tipos de estrofa, la de maestría y las de refrán. Las de maestría, derivadas de las formas métricas provenzales, tenían diferentes sistemas métricos, pero siempre con rima consonante. Las de refrán, por su parte, tenían como rasgo distintivo funcionar como un estribillo. Y las cantigas de escarnio seguían el esquema métrico de las dos. ¿Qué te parece si nos fijamos en la cantiga que hemos comentado antes para ver cómo se desarrolla este esquema? Me parece buena idea. La cantiga empieza con un refrán. Non é gran cousa se sabe, bon gioiso dar, a madre do que o mundo toda de joigar. Como se puede apreciar, en el refrán la rima es consonante y sigue el esquema AA. El año pasado, y este año, ¿qué pasa? Y la primera estrofa, que sigue el refrán que acaba de citar Antonio, dice así: Muy gran razón é que sabia dereito, que en Deus trous en seu corpo e de seu peito. Mamentou e del despeito nunca foi filar, porén descendme sospeito que a quis abondar.
También rima consonante y esquema BB-ABB, en este caso, que se repite en todas las estrofas de la cantiga. Aunque ya hemos contado de qué trata esta cantiga, ¿cómo se traduciría la estrofa que has utilizado como ejemplo? En esta estrofa se habla de la devoción y del amor incondicional de una madre, la Virgen, hacia su hijo, a quien cuida sin reservas ni reproches. Esto se ve al final de la cantiga, en la intervención de la Virgen, no solo para salvar el alma del peregrino, también para perdonarlo y devolverle la vida. Buena explicación, pero eso no es una traducción. Voy a tener que cantarle a la Virgen para que interceda y ponga fin a este sufrimiento. Dale. Anda, a ver si te vale esta traducción. Es gran razón que sepa con justicia quien Dios trajo en su cuerpo y de su pecho, lo amamantó y jamás con despecho le dejó de amar. Por eso, sin ningún recelo, sé que le quiso colmar. ¿Ves cómo no era para tanto? Además, el gallego portugués y el español son muy parecidos. Tanto que casi no hacía falta que lo tradujeras. Madre mía, en este programa has inventado el podcast de escarnio, ¿eh? Sigue así y ya verás cómo invento yo el de maldecir. La paciencia no es tu fuerte, ¿eh? Venga, para que te relajes, te voy a pedir que nos hables del gallego portugués. Vaya, que zalamero eres a veces. Allá voy. El gallego portugués medieval fue una lengua romance que surgió tras la caída del Imperio Romano en el noroeste de la península ibérica, en la región de Galicia, que incluía Galicia y el norte de Portugal. Su origen se remonta al latín vulgar, hablado por las poblaciones locales, que evolucionó y se diferenció gradualmente del latín tardío hacia el siglo IX. Con el tiempo, esta lengua comenzó a diferenciarse más claramente, conformándose como una lengua romance autónoma. Entonces, a pesar de lo que muchos creen hoy día, el gallego portugués es anterior al español. Exacto, y para eso sirve ir a la escuela y aprender historia, para que los nacionalistas de turno no te la cuelen. Sobre la morfología de la lengua, dado que evolucionó del latín, ¿qué nos puedes decir, José? Recuerdo de mis clases de lingüística románica que la lengua gallego-portuguesa mantuvo varias características del latín, como la declinación de palabras mediante desinencia y el uso de tiempos verbales complejos. Sin embargo, comenzó a simplificar algunos elementos como el sistema de casos, que ya estaba en declive. ¿Y respecto al léxico? Porque es una de las características que suele diferenciar o igualar a las lenguas. Respecto al léxico, el gallego-portugués incorporó términos del latín, adaptándolos al habla popular, y también palabras de origen celta y germánico. En su época dorada fue especialmente prolífica en la poesía trovadoresca, con rica producción de términos literarios y estilísticos. Como vemos con las cantigas, esta lengua dio vida a muchísimas obras literarias. No en vano, en el siglo XIII, el gallego-portugués se convirtió en la lengua culta de la poesía en la península, especialmente en la poesía trovadoresca. A día de hoy, ¿qué queda de esta lengua? Hoy en día, el gallego y el portugués se reconocen como lenguas hermanas, con un origen común en el gallego-portugués medieval. Su legado se mantiene en la literatura medieval de la península ibérica y en la fuerte influencia que tuvo en la lírica y la tradición oral en ambas culturas, dejando una huella profunda en la identidad cultural tanto de Galicia como de Portugal. Buen resumen. ¿Cómo disfrutas hablando de la lengua? No te voy a engañar, me encanta trabajar con la lengua. Pues cuidadín con dónde la metes, que ya viste lo que le pasó al peregrino. Bueno, ahora te toca a ti. Yo he hablado de la lengua, que es lo mío, y ahora tú, que eres el músico, ¿por qué no nos hablas de los instrumentos que se usaban para dar vida a las cantigas? Estaba esperando a que me lo pidieras. Para abordar este tema tenemos que aclarar que las cantigas fueron compuestas en el siglo XIII y que, por eso, tenemos que tener en cuenta la música cortesana de la época. Sabemos de estos instrumentos gracias a las miniaturas que ilustran a las cantigas. Cierto, en los diferentes códices miniaturizados se pueden ver varios de estos instrumentos que son... Impaciente, déjame regodearme un poco, vamos. que es mi tema. Las ilustraciones que acompañan a las cantigas muestran instrumentos de viento como el órgano, las trompas, cornetas, añafiles, ajabebas, flautas, gaitas, chirimías, la antepasada de la dulzaina, la flauta dulce o la bombarda. Sí que hay instrumentos, ¿eh? Pero eso no son todos. En el campo de los instrumentos del grupo de los cordófonos encontramos el salterio, el monocordio, las vihuelas, laúdes, la viola, las violas de braccio, la lira, el arpa, el rabé, el caño, el medio caño, así como la guitarra morisca y la guitarra latina. ¿Y percusión no había? Claro que había. Entre los instrumentos de percusión encontramos campanas, atambores, tímpanos, címbalos, entre otros. Pues menuda orquestación. Y todo esto lo podemos escuchar hoy día gracias a músicos y musicólogos como Eduardo Paniagua, del que creo recordar que ya hablamos en el programa del año pasado dedicado al codex glúteo. Sí, nos cuesta salir de la zona baja de la anatomía humana, ¿eh? Pero sí, Eduardo Paniagua formó parte del grupo Atrium Musicae, grupo que nos legó ese maravilloso disco al que dedicamos un programa completo. En 1984, el bueno de Eduardo Paniagua creó el grupo Música Antigua para la interpretación y grabación de las cantigas de Santa María de Alfonso X.
De hecho, la versión de Non è gran cosa que escuchamos antes es la que pertenece a este disco. Pues Antonio, ¿qué te parece si lo dejamos aquí y nos vamos a dar un paseo? Con tanto paseo, dentro de poco estaremos listos para hacer el camino. Pero no olvides confesarte antes de salir, no vayas a tener que cortarte el... Un pepino. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.